Vamos a leer un pasaje quizás que no se predica a menudo en Domingo de Resurrección. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículo 24. Leemos Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Oramos. Padre, gracias porque nos acercamos nuevamente. Gracias porque hemos cantado del Cristo resucitado y ahora escucharemos acerca del Cristo resucitado. Padre, habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La resurrección de Cristo es donde la fe cristiana descansa. Es donde la fe cristiana se levanta o se cae. Cuando estuvimos en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice que si Cristo no ha resucitado, lo que estamos haciendo de nada sirve. Nuestra predicación es vana, nuestra esperanza es vana, somos los más dignos de miseria en todo el mundo, y los que esperamos en Cristo hoy no tenemos esperanza. La resurrección de Cristo confirma de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Salvador del mundo. Y quizás a veces nosotros no pensamos a profundidad qué significa eso, pero déjenme recordarles, la iglesia cristiana, la fe cristiana sostiene que hubo un hombre, Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz, tomando la culpa del pecador, y que fue sepultado, y que 3 días más tarde, el domingo por la mañana, se levantó de los muertos. Eso es lo que la fe cristiana sostiene. Si usted es cristiano, usted cree en un hombre, Dios que se hizo hombre, que murió, pero también que se levantó de los muertos. Y se levantó de los muertos para nunca más ver muerte. No nos dejemos llevar por la tradición, no nos dejemos llevar por lo que hace este país. Les recuerdo, y si les voy a decir algo a sus hijos por primera vez que usted le ha dicho, me perdona, la resurrección de Cristo no tiene nada que ver con conejitos. La resurrección de Cristo no tiene nada que ver con huevos. Nada, absolutamente nada que ver con eso. Cristo ha resucitado. Se ha levantado de los muertos. Y la fe cristiana descansa en eso. Esta semana, el domingo, recordamos que
una semana antes de su resurrección, Cristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, montado en un burro. Pasaron diferentes cosas. Jesús fue arrestado el jueves en la tarde, en la noche. Después de celebrar la Pascua, Jesús fue llevado para ser sentenciado el viernes por la mañana. Recordamos el viernes que él fue azotado, él fue herido, él fue abofeteado, le escupieron, le maltrataron, lo llevaron a un lugar que se llama Gólgota, lo crucificaron en una cruz, lo humillaron, lo coronaron de espinas, traspasaron sus pies y sus manos con clavos, luego lo traspasaron con una espada, y cuando había terminado toda su obra, él dijo: consumado es, ha terminado, y por lo tanto él entregó su espíritu. El viernes fue crucificado. El viernes sufrió el castigo por nuestro pecado. El viernes en la noche fue sepultado. Y ya pasó todo el día el sábado, porque el día de reposo no podían hacer nada. Y ahora llega la mañana del domingo. Y temprano en la mañana el domingo Jesús resucitó. Jesús se levantó de los muertos. El libro de Hechos nos dice que Dios levantó por cuanto era imposible que la muerte podría detener al Señor Jesucristo. Era imposible. Ahora, ¿quién vio la resurrección de Jesucristo? ¿Quién vio cuando Cristo resucitó? Nadie estuvo ahí para verlo. Nadie estuvo presente cuando Cristo resucitó. Pero después, en algún tiempo, unas mujeres vinieron con unas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo, y llegaron a la tumba y encontraron que una piedra enorme, pesada, había sido removida. Y luego ellas entraron a ver por la mañana, encontraron la piedra removida y encontraron que la tumba estaba vacía, que donde lo habían puesto ya no estaba. Y ellas se turbaron, salieron corriendo para avisarle a los discípulos, no para avisarle que había resucitado, sino para avisarle que no estaba allí. Salieron corriendo para avisarle a sus discípulos. Dos de sus discípulos, lo veremos al momento, Pedro y Juan, salieron corriendo para la tumba para ver si era verdad. Y llegaron ellos a la tumba y se dieron cuenta, no estaba allí. Estaban los mantos, los lienzos donde fue arropado, pero no estaba en la tumba. Y luego ellos salieron corriendo de ahí, y María Magdalena quedó ahí llorando. Y nos dice la historia que se le aparece Jesús a María Magdalena, y María no se daba cuenta que era Jesús. Pensaba que era el que cuidaba ahí la tumba y el jardín, y ella le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está el cuerpo, yo me lo llevo. Imagínense, una mujer estaba diciendo: yo me lo llevo. Y luego él le habló a ella y la reconoció y le dijo: ve a dile a mis discípulos que me he levantado de los muertos. Jesús después se le aparece a sus discípulos estando detrás de puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos, y se les presenta a ellos y les prueba las marcas y les da las marcas como prueba de que Él es el que había sido crucificado, que había muerto y que resucitó de los muertos. Pero ya el pasaje que llegamos hoy es un pasaje bien conocido, porque es un pasaje que le llama, hablando de la incredulidad de Tomás, del Tomás que no creía, porque él no estaba cuando Jesús se le apareció a los discípulos. Y quiero que meditemos en el pasaje de hoy en contexto de la resurrección de Cristo, acerca de que son dichosos, bienaventurados, felices, bendecidos los que creen sin ver al Cristo resucitado. Son dichosos los que creen sin ver al Cristo resucitado. Notamos en el versículo 24 y 25 del pasaje que hemos leído hoy que este Tomás se negaba a creer. Note lo que nos dice el pasaje: pero Tomás, uno de los 12, ¿qué nos dice esto de Tomás? Era un apóstol.
Era uno de los 12 que Cristo mismo había escogido para que le siga a él. Era uno de los 12. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. La palabra Dídimo quiere decir gemelo. Le llamaban gemelo. Aparentemente tenía un hermano o hermana y eran gemelos. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, si nos retrocedemos un momento, en el versículo 19, la parte antes de la que leímos nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y note el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Por alguna razón, Tomás no estaba con ellos. Era el domingo de resurrección y por alguna razón Tomás no estaba con ellos, pero entiendo que Tomás llegó esa misma noche con ellos después que Jesús se les apareció. Y Jesús se les aparece, estaban cerrados por miedo de los judíos y Él les da las pruebas, les muestra las manos, les muestra el costado. ¿Y qué hicieron ellos? Se regocijaron, se gozaron, se llenaron de alegría. Pero Tomás no estaba ahí. Tomás no lo vio. Tomás no vio las heridas. Tomás no vio los hoyos. Tomás no escuchó la voz del Señor. Tomás no estaba allí. Y los discípulos sí lo vieron. Vieron sus manos, vieron su costado. Y ellos se regocijaron de ver al Señor. Se llenaron de gozo, se llenaron de alegría. Y en unos momentos después llegó Tomás a la reunión de ellos. Y ellos, en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Ellos, llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de entusiasmo, llenos de esperanza, le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Ese mismo día le dijeron: hemos visto al Señor. Ahora pónganse ustedes en el lugar de los discípulos. Ustedes han visto al maestro que lo mataron y lo crucificaron y murió y lo sepultaron. ¿Estaban ellos esperando que Cristo resucitase? No estaban esperando que Cristo resucitase. Y eran los 12 y no estaban esperando que Cristo resucitase. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús se les apareció a ellos? Encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? Por miedo. Porque le tenían miedo a los judíos. Ellos habían perdido la esperanza. Vamos a ver esto en algunos momentos. Pero ahora se les aparece aquel que habían visto morir. Y se les aparece y se regocijaron tanto que cuando llegó Tomás le contaron a él: hemos visto al Señor, Él ha resucitado. Se supone que Tomás iba a alegrar, que Tomás iba a decir: ¿dónde está? Lo quiero ver. ¡Qué alegría, qué gozo! Pero ¿qué nos dice el versículo 25? Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Piensen eso. En el versículo 20 nos dice que Cristo les mostró a los discípulos las manos y el costado. Se los mostró y Él dijo: si yo no lo veo, no voy a creer. Pero no solamente dijo: si yo no lo veo, Él dijo también: si yo no meto mi dedo en los hoyos de las manos, si no meto mi mano en el hoyo del costado, no voy a creer. Piense
en lo que Tomás está diciendo. No voy a creer, se niega a creer, rehúsa creer. Y es tan fascinante porque ¿qué es lo que Jesús les había dicho a ellos cuando iba para Jerusalén? Es necesario que vayamos a Jerusalén, que sea entregado, que sea crucificado, pero 3 días más tarde me voy a levantar de los muertos. Jesús les dijo, y era uno de los 12 apóstoles, y no importaba lo que Jesús les había dicho, yo no voy a creer. Además, no solamente no importaba lo que Jesús les había dicho, no importa lo que ustedes me digan. No importa que todos ustedes me están diciendo lo mismo, no voy a creer. No importa el gozo que ustedes tienen, yo no voy a creer. Si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no lo palpo, no voy a creer. Tomás no quería creer. Y a veces, hermanos, le damos, quizás se habla mucho mal de Tomás, el que dudó, el incrédulo. Pero déjenme mostrarle que todos de ellos no creían. No había ni uno de ellos que creía. No solamente Tomás. Porque noten lo que dice ese mismo Juan, capítulo 20. Después que Jesús resucitó, llegaron las mujeres. En el versículo 8, cuando Pedro y Juan habían llegado a la tumba, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué vio? ¿Y qué pasó? ¿Qué da a entender eso? Que no creía. No creía. Hasta que fue a la tumba y la vio vacía y vio, dice, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Pedro y Juan no creían tampoco. Hasta que vieron la tumba y luego creyeron. Note lo que dice Marcos. Antes de Juan está Lucas, antes de Lucas está Marcos. Marcos 16. Marcos 16, versículo 9. Note lo que nos dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció, versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos, y ni aún a ellos no lo creyeron. Nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer. Si va conmigo a San Mateo, antes de Marcos está San Mateo, capítulo 28. Terminando el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y note lo que nos dice el versículo 16. Bueno, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. No solo era Tomás, eran todos. Todos los que habían caminado con Jesús no le creían. Todos los que habían recibido instrucción de Jesús mismo, que él iba a morir y resucitar, no lo creían. Y cuando llegaron las mujeres anunciando, no lo creían. Y hasta que fueron a ver, creyeron. Y aún unos, después que unos lo adoraron, otros dudaban, no le creían. No crea, hermanos, que si usted estuviera allí, usted hubiera creído. No hubiéramos creído tampoco. Ellos no creyeron.
Tomás, uno de los 12, no creyó, se negaron a creer. Aunque le daban el testimonio todos los otros discípulos, lo hemos visto, no les creo. Al menos que yo lo vea, al menos que yo lo toque, yo no les creo. Cuando regresamos a Juan, en el versículo 24 y 25, vemos que él se rehúsa a creer, pero en el versículo 26 y 27, él recibe una invitación a creer. Que note lo que nos dice versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, que ha leído un pasaje y ha leído un pasaje y ha leído un pasaje y lo lee una vez y algo le llama la atención. Esa semana me llamó la atención esa expresión, 8 días después. ¿Qué significa eso? 8 días después. Cristo resucitó un domingo. Ese mismo domingo se les presentó a los discípulos. Ese mismo domingo esos discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás no quería creer. Y pasó otra semana. 8 días después. Y me puse a pensar yo, ¿qué pasó con Tomás en esos 8 días? Porque los discípulos le decían, lo hemos visto, y los discípulos estaban llenos de gozo, y de alegría, y de esperanza, pero Tomás no, porque Tomás no quería creer. ¿Qué pasó con Tomás en esos 8 días? Quizás oía a los otros discípulos y a otros hablar de que habían visto al Cristo resucitado, y Tomás no. Y no lo quería creer. Quizás los otros discípulos viviendo con el gozo y la alegría al saber que Cristo había resucitado y Tomás no, aunque era uno de ellos. Quizás los otros con alegría, con gozo y Tomás no. Porque no quería creer. Y Tomás perdió una semana de gozo por no creer. 8 días después, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, un día alguien les ha dicho de Cristo. En algún momento nos hemos rehusado a creer en el Cristo de la Biblia. Y como nos hemos rehusado a creer en el Cristo de la Biblia, perdemos tiempo de gozo, perdemos tiempo de esperanza, perdemos tiempo de alegría. Y Tomás, uno de los 12, perdió una semana de gozo y de esperanza y de alegría porque no quería creer el testimonio de sus compañeros que Jesús había resucitado. Un escritor dice, de seguro que aquella semana fue de melancolía para Tomás, mientras los demás discípulos rebosaban de gozo. Perdió una semana de gozo Tomás, porque no quería creer el testimonio de los discípulos. 8 días después. ¿No le ha pasado a usted que quizás cuando era más joven le hablaron de Cristo, no quería nada que ver con Cristo? Y luego a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, lo que sea, se convierte al Señor y luego reconoce que ha perdido tiempo. Porque rehusó creer cuando tuvo la oportunidad o cuando se les habló de Cristo y perdió tiempo caminando con el Señor, en el gozo del Señor, la esperanza del Señor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, todavía estaban las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Paz a quiénes? A todos los que estaban reunidos, incluyendo a quien que no quería creer, Tomás. Note la gracia de Cristo. Que a un Tomás que no quería creer le dice, paz, tú también Tomás, paz a vosotros.
Y luego, en el versículo 27, se dirige directamente a Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Piense lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué le está diciendo esto Jesús a Tomás? Porque Tomás había dicho: si yo no lo veo, si yo no pongo mi dedo, si yo no pongo mi mano en los hoyos, no voy a creer. Y viene Jesús específicamente, como que viene a hablar específicamente a Tomás y le dice: Tomás, mira mis manos. Tomás, pon tu dedo aquí. Tomás, mira mi costado. Tomás, pon tu mano en mi costado. Y me hago la pregunta: ¿cómo sabía Jesús lo que Tomás había dicho? Él ya no estaba ahí con ellos cuando le dijeron a Tomás que habían visto al Señor y que él dijo: si no veo, yo no creo. Él no estaba ahí. No, pero él sabía exactamente lo que Tomás había dicho. Él sabía exactamente lo que Tomás había sentido. Y luego nos hacemos otra pregunta: ¿por qué esperaron 8 días? ¿Por qué no fue ese mismo momento? ¿Por qué no fue el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado? ¿Por qué una semana más tarde? ¿Por qué otra vez 8 días más tarde cuando estaban reunidos? No se sabe a ciencia cierta, pero algunos han dicho que estos eventos comienzan a establecer que los santos se reúnen los domingos. Se reunían el domingo de resurrección, una semana más tarde estaban reunidos otra vez, y esta vez Tomás estaba con ellos. Y cuando el pueblo del Dios se reúne, Cristo está en medio de ellos. Y no de la misma manera, pero de una manera similar, Cristo está aquí con nosotros. Cuando el pueblo de Dios se reúne. 8 días más tarde se le presenta el Señor al grupo, habla con Tomás y le dice: ¿tú quieres pruebas? Pon aquí tus dedos. ¿Tú quieres pruebas? Pon aquí tu mano. Y note el reproche y también la invitación a creer. Otra vez, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. ¿Qué significa la palabra incrédulo? Alguien que no cree. Alguien que no tiene confianza. Alguien como Tomás, que tiene un sinnúmero de excusas. Alguien que tiene un sinnúmero de condiciones. Alguien que tiene un sinnúmero de requisitos para creer. Alguien que no cree el testimonio de otros. No seas incrédulo. ¿Y cuántas personas oyen y oyen y oyen y ponen excusa tras excusa y condición tras condición y requisito tras requisito para creer que Cristo es el verdadero Hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes en algún pasado ponían excusa tras condición, tras requisito? Si no pasa esto, si no pasa esto, si no pasa esto, yo no voy a creer. Es lo que Tomás estaba haciendo. A pesar del testimonio de los otros discípulos, si no sucede exactamente lo que yo digo, yo no voy a creer. Jesús le dice a Tomás: aquí están las pruebas. Mira mis manos, mira mi costado, mete tu dedo, mete tu mano. Y Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Cree, le dice. Ten confianza. Ten fe, le dice. Y es un recordatorio para todos los que estamos aquí. Si usted es creyente y duda del Señor, deje de ser incrédulo y crea en el Señor.
Si usted no es creyente, si no es cristiano y ha escuchado y escuchado y escuchado el Evangelio de Jesucristo, deje de ser incrédulo y crea en el Señor Jesucristo. Crea en Él. Ponga a un lado sus excusas, ponga a un lado sus requisitos, ponga a un lado sus condiciones y crea en el testimonio que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado de los muertos. La invitación a creer. Y luego en el versículo 28 y 29 vemos la dicha de los que creen, porque dichosos son aquellos que creen sin ver al Cristo resucitado. En el versículo 28 notamos la reacción de Tomás. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Cristo es el Señor. Lo afirmamos, lo declaramos. Cristo es Dios. Pero Tomás dice algo particular. Él no dice Él es Señor, Él es Dios. Él le dice Señor mío y Dios mío. Antes eran los discípulos que habían puesto su confianza en el Señor porque lo habían visto, y ahora que Tomás lo ve, después de dudar, después de no creer, después de rehusar a creer, declara esa expresión: Señor mío y Dios mío. Cristo es Señor. Cristo es Señor. Cristo es Dios. Cristo ha resucitado. Si usted lo cree, gloria a Dios. Si no lo cree, Cristo ha resucitado. Él es el Señor. Si usted lo cree, gloria a Dios. Si no, Él sigue siendo Señor. Él es el Dios eterno. Si usted lo cree, gloria a Dios. Si no lo cree, Él sigue siendo Dios. Pero la pregunta para usted y para mí en esta mañana es que puede decir lo que dijo Tomás. Ha reconocido que Jesús ha resucitado, y usted, como Tomás, puede decir: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Porque si no puede decir eso, todavía está en sus pecados. Porque Cristo vino a morir por el pecador que se arrepiente, y el que se arrepiente reconoce que Cristo ha resucitado y Él es el Salvador del mundo. Y si no lo puede ver, no lo puede reconocer, aún estamos en nuestros pecados. Señor mío y Dios mío. Pero note cómo Jesús termina en el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Cuáles eran las condiciones de Tomás para poder creer? Si yo no lo veo y si no lo toco, si no meto mi dedo en esos hoyos, si no meto mi mano en ese costado, esas eran las condiciones de Tomás. Y cuando se le presenta al Señor y le dice: aquí están, pon tu dedo, pon tu mano. ¿Tocó Tomás los hoyos? ¿Metió la mano en el costado? No creo. Porque ¿qué nos dice el versículo 29? ¿Por qué creyó Tomás? Jesús le dijo: porque me has visto y tocado. No dice que lo tocó. Las condiciones de Tomás eran: si yo lo veo y lo toco, voy a creer. Y luego lo ve, y Jesús le da la oportunidad, y de lo que nos dice el texto podemos concluir que no lo tocó. Porque lo que Jesús le dice es: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, no dice que lo tocó, solamente lo vio. Y el hecho de ver al Cristo resucitado, pudo creer en el Cristo resucitado. Ahora, hacemos otra pregunta para nosotros. ¿Cuántas personas han creído porque han visto al Señor Jesucristo? De los que estamos aquí, no hablemos de los demás. Si usted ha creído, ¿usted ha visto al Señor Jesucristo?
Yo no lo he visto. Y yo tengo muchas dudas de aquellos que dicen que lo han visto. Yo no lo he visto. Me atrevo a decir que ninguno de ustedes lo ha visto tampoco, sin ofender a nadie, pero no creo que los ha visto. Pero a Tomás le dice, Tomás, tú creíste porque me viste. Pero ¿y qué pasa con todos nosotros que no lo hemos visto? ¿Qué pasa con todos nosotros que no hemos alcanzado a ver los hoyos en la mano y en el costado? Jesús tiene una palabra para nosotros. Versículo 29 otra vez. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos, felices, benditos los que no vieron. ¿Quiénes no han visto? Todos nosotros no hemos visto al Señor. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. No hemos visto al Cristo resucitado, pero creemos que Cristo ha resucitado. No hemos visto los hoyos en las manos, en el costado, en los pies. Yo no los he visto. Todas esas pinturas y retratos que se ven es una imaginación. No lo hemos visto. Pero bienaventurados son los que no creyeron, pero los que no vieron, pero han creído. No hemos visto al Cristo resucitado, pero hemos oído que ha resucitado. Hemos oído por la palabra de Dios y por los siervos de Dios y por los hermanos y las hermanas en la historia de la iglesia que Cristo ha resucitado. Hemos oído. Y como hemos oído, hemos creído esa verdad que Cristo ha resucitado. Tomás oyó la palabra que Cristo ha resucitado y no creyó. Tuvo que ver a Cristo para creer. Pero aunque nosotros no hemos visto al Señor, Cristo nos dice algo a nosotros, que nosotros somos más bienaventurados que Tomás. Piensen eso. Tomás lo vio, pero dice, no, son bienaventurados aquellos que no lo han visto y han creído. Y si usted no lo ha visto y ha creído, usted es más bienaventurado que Tomás. Por lo que nos está diciendo la palabra del Señor en este pasaje. No lo hemos visto, pero hemos creído la verdad que Cristo ha resucitado. Hemos creído el anuncio y hemos descansado en esa verdad que Cristo murió en la cruz el viernes, pero resucitó de los muertos el domingo. Cristo ha resucitado. Note lo que dice en este mismo Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús está orando, la oración intercesora de Jesús. Jesús está orando. Versículo 18, Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, orando por sus discípulos. Y luego note versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bienaventurados los que sin ver creyeron. El anuncio de que Cristo ha resucitado ha pasado de generación en generación en generación, y hay muchos que aún rehúsan creer, se niegan a creer, se niegan a confiar. Pero Cristo dijo, si tú has creído sin haberle visto, eres bienaventurado, eres bendecido, eres dichoso. Y eso es lo que decimos en esta mañana. Cristo ha resucitado, y si usted lo ha creído, usted es bendecido. Usted es bienaventurado, usted es dichoso, usted es feliz porque ha creído en el anuncio de que Cristo ha resucitado de los muertos. Un pasaje más quiero que veamos. Note lo que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Bueno, podemos leer desde el 6.
hay tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. ¿A quien amáis? Sin haberle visto. ¿A quien amáis? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este Cristo, y cuando más adelante en este capítulo 1, en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este Cristo que ha resucitado, en el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Hemos creído y hemos amado a uno que no hemos visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, bienaventurados los que sin ver creyeron, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Somos dichosos, somos bienaventurados, porque amamos a uno que no hemos visto, y creemos en uno que no hemos visto, y tenemos una esperanza viva, porque Cristo ha resucitado. Y Él nos invita a creer. No seas incrédulo, sino creyente. Él nos invita a poner a un lado nuestras excusas y nuestros requisitos y nuestras condiciones y confiar, tener fe en aquel que ha muerto y resucitado de los muertos. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted de que el Hijo Eterno se hizo hombre? ¿Cree que este Hijo murió en la cruz para pagar nuestra deuda? Para morir por nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz, sufriendo nuestra muerte, pagando nuestra deuda, recibiendo la ira de Dios que nosotros merecemos. Lo creemos. Creemos que este Cristo ha muerto y ha sido sepultado. Creemos que Jesús se ha levantado de los muertos, que Cristo ha resucitado, que el cristiano cree que Cristo se ha levantado de los muertos, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, y nosotros somos bienaventurados y dichosos y felices porque hemos creído sin ver al Cristo resucitado. ¿Y cuál es la dicha de esos que creen? Los que creen, sus pecados son perdonados. ¿Usted sabe que usted es un pecador? Usted sabe que su pecado lo separa de Dios. Usted sabe que usted no puede hacer nada para solucionar su pecado, para limpiar su maldad, para acercarse a Dios. No puede hacer nada. Y la bendición de los que creen es que esos pecados que nosotros no podemos limpiar o quitar o borrar, Cristo los tomó en la cruz, y por Él nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada si hemos creído en el Cristo resucitado. Hemos sido reconciliados con Dios. Recuerde lo que cantamos: siendo enemigos, ahora nos sentamos a su mesa. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Tiene salvación. Si usted ha creído, tiene salvación. Si usted ha creído, tiene vida eterna. Si usted ha creído, tiene nueva vida, tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es la dicha de los que han creído en Cristo sin haberle visto. Entonces, en esta mañana, para los que somos del Señor, nos alegramos en recordar, en celebrar, en exaltar al Cristo que ha sido resucitado, que nos ha dado la dicha de creer en Él, aunque no lo hemos visto, de amarle, aunque no lo hemos visto. Y también a usted que no ha creído, ponga a un lado las excusas, ponga a un lado las condiciones, ponga a un lado los requisitos,
que si no hace Dios esto o aquello, no va a creer, y crea en el testimonio de la palabra y de la iglesia. Cristo ha resucitado. Y lo hemos visto en su palabra, y lo hemos visto en la transformación de la vida de aquellos que han creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Dichosos aquellos que creen sin ver al Cristo resucitado. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por recordar a este Cristo que ha resucitado. Gracias te damos, Señor, que en tu amor no solamente enviaste a Cristo a morir y a resucitar, sino nos diste tu palabra que nos da testimonio de este Cristo que ha resucitado. Padre, quita toda incredulidad de nosotros, todo sentimiento de excusas, de requisitos, de condiciones. Quítalo, Señor. Quita toda incredulidad y concede fe de salvación, concede arrepentimiento para fe, concede vida eterna a todos aquellos que escuchan el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, que nos recuerdas hoy que los que hemos creído sin haber visto a Cristo resucitado somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices, mucho más que otros, porque hemos creído y amado a aquel que no hemos visto. Que ahora no lo vemos, pero un día lo veremos cara a cara. Ahora no lo hemos contemplado con nuestros ojos, como los discípulos del primer siglo, pero un día le veremos a Él cara a cara. Gracias por esta reunión, gracias por los que estamos acá. Permite que estas palabras martillen nuestros corazones para que podamos venir al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos.